Yo no sé si usted ha podido observar el camino que ya ha recorrido. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar ya el camino que usted ha transitado en el Señor, pero cuando nos ponemos a pensar acerca de todo el camino que ya hemos caminado en Cristo y poder ver todo lo que hemos avanzado y poder ver todo lo que hemos logrado en Él, ¿verdad? Yo no sé si usted se siente satisfecho. Pero eso habla muy bien de ustedes, mis hermanos, porque no ha habido, han habido pruebas, han habido luchas, han habido circunstancias, pero qué maravilloso es saber que nada nos ha podido apartar, nada nos ha podido remover, sino que ahí hemos estado firmes, ahí hemos estado bien agarrados de la mano del Señor, y bendito sea su nombre porque estoy seguro de que estoy hablando con muchos que han tenido una relación que de ningún modo ha sido interrumpida en su vida cristiana. Y qué precioso, ¿verdad? Es poder ver cristianos que no han tenido una vida interrumpida delante de la presencia de Dios. Con eso también no quiero decir y también quiero felicitar a aquellos que en algún momento su vida cristiana fue interrumpida. Y que por alguna razón hubo alguien que se alejó del Señor, se apartó del reino de los cielos, pero bendita sea la gracia de Dios. Que nuevamente usted sintió en su corazón volverse a Él. Y qué maravilloso que usted tuvo esa disposición de corazón para poderse tornar a Él. Y esa ha sido la gracia de Dios. Esa gracia maravillosa que se derramó sobre nosotros para que volviéramos nuevamente a su camino, para que volviéramos nuevamente y pudiéramos enderezar nuestros pasos. Por eso bendecimos a aquellos que han tenido una relación ininterrumpida y también bendecimos a aquellos que en algún momento el enemigo los apartó, pero que luego usted recapacitó y dijo: no puedo estar alejado de la casa de mi padre, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y qué precioso es poder ver que en Él hay restauración. Pero bueno, ahora que cada uno de nosotros nos encontramos en Él, sigamos adelante. Y que nada ni nadie nos pueda apartar de su amor. Que no pueda haber absolutamente nada, mis hermanos, que nos pueda remover. Por eso Pablo mismo lo tenía bien claro, y estoy seguro de que estoy hablando con cada uno de ustedes que de la misma manera tenemos esa misma claridad en el Señor de que no existe nada que nos pueda mover, que nos pueda apartar. Porque pruebas, luchas, situaciones, enfermedades, tribulaciones y una serie, y aún aunque nosotros, bendito sea Dios, no hemos enfrentado ningún tipo de persecución, pero yo le pregunto, si en algún momento se desatara alguna persecución, ¿cuál va a ser su posición? Yo estoy seguro de que así como usted ha manifestado hasta este momento la lealtad, su firmeza a Dios, estoy seguro de que si en algún momento se desatara alguna persecución, pero una persecución como se dieron en la historia bíblica. Imagínense cómo persiguieron a los cristianos. Hace poco hablábamos acerca de la conversión del apóstol Pablo y mencionábamos lo que Pablo mismo hacía con los cristianos. Y si no, podemos ver en el capítulo, creo que es capítulo 8 del libro de los Hechos, en donde Esteban está predicando y Esteban les está hablando de la palabra. Y dice la palabra de que esos hombres, al escuchar la palabra que Esteban les comunicaba, ellos se sentían incómodos porque mis hermanos, eso es lo que sucede muchas veces cuando Dios habla a nuestras vidas. A veces el Señor viene a remover las bases de nuestra vida porque hay cosas que no están bien en nosotros, y en algún momento nosotros quizás podemos sentir la palabra bastante directa, muy personal para nosotros, y eso era literalmente lo que estaba pasando de parte de Esteban para los judíos.
Para esos hombres bien religiosos, bien cuadrados, que todavía no habían entendido el propósito de Cristo para la humanidad. Y entonces mientras Esteban le predicaba a estas personas, dice que ellos dentro de sí crujían los dientes y comenzaron a arremeter en contra de la integridad física de Esteban. De manera de que comenzaron a apedrearlo. Y comenzaron a lanzarle una y detrás de una otra y una más piedras, mis hermanos. Y eso no fue motivo para que Esteban se retractara, sino hombres, como estamos hablando, hombres determinantes, hombres, mis hermanos, con una fe firme, hombres con una convicción en el Dios en el que habían creído. Y ahí estaba Esteban, mis hermanos, firme a su Dios. Y a pesar de que se hablaba, porque ya esos hombres habían conspirado en poderlo matar. Y ya sin duda ahí estaba el montón de piedras, ¿verdad? Y Esteban no dijo, bueno, mejor me callo, porque si no estos me van a mandar a la otra vida. No, Santiago, yo necio con Santiago, ¿verdad? Esteban siguió predicándoles. Y aún recibiendo los tetuntazos, diríamos acá en Guatemala, ¿verdad? Recibiendo las pedradas. Dice la palabra, no sé si lo podemos poner, ahí estaba Esteban. No sé si estoy mal, pero Esteban estaba de rodillas. Y dice la palabra que Esteban les dice a esos hombres que lo están lapidando: veo los cielos abiertos. Oiga, mi hermano, y es que eso es lo que sucede cuando hay hombres y mujeres llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Pueden ver a Dios aún en medio de esas situaciones, en medio de esas circunstancias. Por eso dice aquí en Hechos 7:56, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ya Esteban estaba preparándose para poder estar con su amado. Pero él no cesó de predicar y él no se retractó aún cuando se vio presionado por esos ingratos, ¿verdad?, que conspiraron su muerte. Y ahí mismo dice la palabra que se encontraba Saulo, ahí estaba Pablo, consintiendo la muerte de Esteban. Y a pesar, como estamos hablando, por ejemplo, en el caso de algunos apóstoles, fueron aserrados. ¿Usted sabe qué es ser aserrado? Hombres que fueron partidos en dos, mis hermanos. Aserrados completamente, mutilados algunos de ellos, como resultado de profesar su fe. Gracias a Dios, como le estoy diciendo, nosotros, la iglesia de Cristo del siglo XXI, por la misericordia de Dios, no ha enfrentado una persecución. Pero sí, bueno, sí, claro, de este lado no. Pero si lo vemos de allá, del otro lado del oriente, del Medio Oriente, ahí sí hay persecución. Y ahí sí matan a los cristianos. Y ahí sí matan a los predicadores. Y ahí, mis hermanos, aún los tratan de una forma despiadada. Ahí tienes toda la razón. Porque de este lado, con nosotros, gracias al Señor, no. Ahora llevamos la fiesta en paz, ¿verdad? Es otro tipo de persecución, pero digo esto porque la pregunta es la siguiente, y por eso entonábamos esa alabanza tan preciosa, ¿verdad? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ahora la pregunta es la siguiente: si se diera una persecución, ¿estaría usted dispuesto, hermanito, dispuesta, hermanita, a sufrir, a padecer por causa de su fe? Porque eso es bien interesante. El poder estar dispuestos a padecer por la causa de Cristo, por la causa de nuestro Dios. Y eso es lo que estos grandes hombres hicieron.
Imagínense, leamos ahí en Romanos capítulo 8, verso 35, porque eso es lo que Pablo está diciendo en esta carta. Y es precisamente lo que a nosotros también nos debe de motivar a no desmayar, mis hermanos, en la fe. Quizás hoy lo que nosotros sufrimos, probablemente lo que hoy nosotros tenemos que padecer sea algo sencillo, algo mínimo, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra, oiga lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Pregunto, ¿en cuáles de estas secciones ha sido atravesado usted? Quizás tribulaciones. Probablemente algunos hemos pasado por momentos de angustia, ¿verdad? Persecución, no creo. Hambre, quizás algunos, ¿verdad? Desnudez, probablemente también otros. Peligros o espadas, quizás, ¿verdad? Pero luego dice: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Es decir, ellos estaban dispuestos, de ser posible, ir a la misma muerte. Porque precisamente, mis hermanos, el sacrificio de Cristo fue lo que le vino a dar sentido a la fe de ellos. Porque si recordamos, antes de que Cristo no hubiese resucitado, por ejemplo, Pedrito, que era bien valeroso, ¿verdad? Porque Pedro era bien valiente, así como muchos de ustedes. ¿Con cuántos valientes hablo en esta noche? Ustedes son valientes, ustedes son valerosos, ustedes son experimentados en salir de situaciones en donde no se han rendido. Usted no se ha rendido ante la prueba, ante la situación que ha enfrentado. Usted ha sido fuerte, ha sido valeroso. Y ahí estaba un Pedrito, mis hermanos. Un Pedrito que manifestaba cierto valor, pero como humanos. Por eso se dice a veces que la mejor palabra no se dice. Porque como humanos no sabemos en el momento de la situación cómo vamos a reaccionar. Pedro le dijo: Señor, aunque todos se retracten, o Señor, aunque todos se escandalicen, Señor, aunque todos se vayan y te abandonen, yo no lo voy a hacer, yo voy a estar contigo. Y realmente Pedro tuvo el intento de hacerlo, porque se atrevió a llegar hasta el patio de Caifás. Pedro llegó y ahí estaba, porque allá adentro tenían a Jesús, lo estaban interrogando. Y Pedro se atrevió, o sea, Pedro quiso darle seguimiento y cumplir lo que él había dicho. Pero cuando se vio descubierto por una compañía ahí, pensemos quizás vandálica, ¿verdad? Y cuando alguien dice: este es uno de ellos, agarrémoslo también, y que allá le vayan a volar la cabeza. Cuando Pedro se vio descubierto, ese hombre valeroso, ese hombre que no le temía nada, en ese momento dijo: no, lo siento, yo no conozco a tal hombre. Y se retractó, porque repito, es parte de nuestra humanidad y es parte de nuestra flaqueza. Pero digo esto, mis hermanos, porque para ese momento el apóstol Pedro, y al igual que los demás, patitas, ¿para qué te quiero?, ¿verdad? Se fueron, huyeron, porque ellos empezaron a tener temor por su propia vida. ¿Y quién no va a tener temor, mis hermanos? Yo le pregunto, si usted sabe que allá adelante está el peligro, y si usted se acerca por allá adelante, lo matan, ¿usted qué hace? ¿Se atreve a acercarse más o prefiere mejor alejarse? Yo le aseguro que usted se aparta. Y eso fue lo que estos hombres hicieron. Pero cuando ven al resucitado, cuando ven al autor y consumador de nuestra fe, que se levanta de entre los muertos y que lo que él había dicho era real, entonces ahora ellos
están dispuestos, tal como dice acá, por causa de ti, dice Pablo, somos muertos todo el tiempo. Es decir, la resurrección de Cristo le vino a dar tanto sentido a la fe, a la vida cristiana, que entonces estos hombres que en otro tiempo quizás evadían el poder pasar por procesos de prueba o de persecución, ahora ellos se sienten privilegiados al poder sufrir y al poder padecer por la causa de aquel que lo entregó todo en la cruz del Calvario. Ahora ellos están dispuestos y ahora a ellos no les pesa el poder padecer por la causa de Cristo. Y por esa razón es de que vemos a estos hombres dispuestos, mis hermanos amados, dispuestos a ir a la misma muerte. Pablo está diciendo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Por eso, si en algún momento, claro, yo no deseo que en algún momento nos quitaran la vida, pero si en algún momento se diera el caso, alguna persecución o algo, estar dispuestos, mis hermanos, sostener nuestra fe hasta la misma muerte, sabiendo de que en la otra vida el Señor nos espera para la gloria de su nombre. Ahí estará el Señor. Pero estos hombres tuvieron esa fe determinante, que las amenazas de muerte no fueron de ningún modo suficientes para ellos retractarse, sino que estos hombres, al igual como Esteban, al igual como Pablo, porque Pablo fue decapitado, a Pedro lo mataron crucificado, otros fueron aserrados, como les decía. Ve a Juan el Bautista, le volaron la cabeza, lo decapitaron por causa de Cristo. Ahí estaba, en este caso, Juan el Bautista, por estar predicando la palabra y por anunciar verdades que, como le decía hace un momento, lo mismo que pasó con Esteban, pasó con Juan el Bautista. Juan el Bautista le comenzó a decir al rey Herodes: no te es lícito acostarte con la mujer de tu hermano. Y Juan el Bautista comenzó a señalarle la acción de adulterio que estaba teniendo el rey Herodes. Y la Herodías, dice la palabra, de que en una celebración pidió que su hija bailara y danzara dentro del festín del rey. Y el rey quedó tan complacido que le pidió un deseo. Y había una maquinación ahí. Y la madre le dice: pide que nos traigan en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. Y dice la palabra de que en algún momento Herodes como que quiso retractarse, pero era parte de lo que, porque él le dijo: y si es posible te doy una tercera parte de mi reino. Y esta mujer diabólica se le ocurrió pedir ese deseo y no podía retractarse, y mandaron a decapitar a Juan el Bautista. Hombres que sostuvieron su fe hasta el último momento. Y por eso, mi hermano amado, hoy estamos hablando esto porque hoy necesitamos nosotros, con la ayuda de Dios, si nos toca padecer por la causa de Cristo, padezcamos con gozo, padezcamos con alegría. Y si fuera necesario sufrir por su causa, hagámoslo, porque la recompensa vendrá para la gloria del Señor. Por eso la palabra nos enseña, y quisiera, aprovechando que estamos en esto, ¿verdad? Quisiera que viéramos en 2 Corintios capítulo 12, verso 10. Vea lo que decía el apóstol Pablo. Se gozaban, mis hermanos, en las pruebas. Se gozaban en las tribulaciones. 2 Corintios capítulo 12. Decía Pablo: por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué dice? Me gozo, dice, en las debilidades. Se gozaba en las afrentas.
se gozaba en las necesidades. El apóstol Pablo se gozaba en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces decía Pablo, soy fuerte. Él se gozaba en todo lo que venía a su vida y todo lo que tenía que padecer por causa de su Señor, de su Salvador. Y por eso yo le digo en esta noche, no importa lo que tengamos que pasar, si como cristianos tenemos que ser motivo de burla, yo no sé si alguien se ha burlado de usted como resultado de ser cristiano. Somos quizás objeto de menosprecio, porque hay personas que no toleran a los cristianos, hay personas que rechazan, repudian a los cristianos, sí, y los menosprecian, no los incluyen en sus decisiones, en sus grupos. Solo con el hecho de enterarse de que alguien es cristiano es para que, claro, hoy quizás ya no es tan marcado eso. Sin embargo, en algunos ambientes sí. En algunos ambientes, en algunos círculos sí lo es. Pero si así fuera el caso y usted ha sido objeto de menosprecio, gócese. Gócese si en algún momento a usted le ha tocado que enfrentar esta situación. Por eso Pablo decía, por lo cual, por amor a Cristo, decía Pablo, yo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. En todo eso, el apóstol Pablo aprendió a gozarse, aprendió a regocijarse, porque sabía de que al final de esta vida también nos espera galardón, mis hermanos. Nos espera galardón. Si aún nos tocara morir por causa de Cristo. Vayamos a otro texto. En Romanos capítulo 5, versículo número 3, vea lo que dice aquí la palabra. Hoy nosotros debemos, si nos toca que padecer algo, gloríese en medio de esos procesos. Gloríese y acepte el proceso de la prueba. Acepte el proceso de la lucha, de lo que venga a su vida. Por eso Pablo decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución y toda esa serie de cosas. Aquí dice la palabra, y no solo esto, porque leamos en el versículo número 2, dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual, decía Pablo, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero luego dice el verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en, ¿qué dice? Oiga, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza, dice la palabra, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso, si hoy nos toca que padecer tribulaciones, no se entristezca, no se angustie, no diga otra prueba más. Gócese en las tribulaciones. ¿Sabe por qué? Porque las tribulaciones cada día, como dice ahí Pablo mismo en Corintios, dice que producen un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Produce, es que las pruebas, mis hermanos, Dios las permite para nuestro beneficio. Por eso Pablo aprendió a gozarse en medio de las tribulaciones. Pablo aprendió a regocijarse en medio de los procesos. Los procesos, las pruebas, las persecuciones y nada de esto, para estos grandes hombres de Dios fue motivo para alejarse de Dios, para apartarse de Él, sino que por el contrario, para afianzarse más fuertemente en Él. Y eso es lo que nosotros debemos de tener presente en este tiempo, de que venga lo que venga y pase lo que pase, Dios lo permite para prepararnos cada día para irnos delante de su presencia. Yo creo que es capítulo 4, verso
18, 16, aquí está, dice, porque esta leve tribulación, oiga, estamos en 2 Corintios capítulo 4, 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez, oiga, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada vez que usted pasa por el proceso de la tribulación, en lugar de desanimarse, en lugar, mi hermano amado, de retribuir despropósitos a Dios, dígale: Señor, gracias, porque a través de esta prueba estás dando un peso de gloria a mi vida. Me estás preparando para poderme ir contigo. Me estás, como dicen algunos, me estás calando, ¿verdad? Lo están preparando, ¿verdad? Nos está preparando el Señor para la vida futura. Es necesario las pruebas. Las pruebas no deben de ser motivo para apartarnos del amor de Cristo, sino que por el contrario, las pruebas deben de ser motivo para que nosotros podamos prepararnos cada día más para podernos ir delante de la presencia de nuestro. No sé cuántos nos gozamos, no sé cuántos estamos entendiendo la palabra, pero esos hombres, y especialmente Pablo, porque iniciamos en Romanos capítulo 8, 35. Pablo decía: nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Y Pablo, si hubo alguien que fue experimentado en pruebas, en luchas, en tribulaciones, fue el apóstol Pablo. Porque allá en 2 Corintios, el apóstol Pablo comienza a dar su historial. Allá el apóstol Pablo comienza a presentar las credenciales de lo experimentado que ha sido en la vida cristiana y cómo ha salido aprobado en medio de esos procesos. Un hombre a prueba de fuego. Una fe, mi hermano, puesta a prueba de fuego. Yo no sé si en algún momento su fe ha sido pasada por el fuego. Pero a veces necesitamos ser pasados por el fuego para ver de qué estamos hechos. Para ver de qué estamos hechos. Porque eso es lo que el Señor dice. Por eso, y vamos a citar ese pasaje ahí en Corintios. Pero ¿recuerda usted? Allá en Deuteronomio el Señor dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te 7 algo, ¿verdad? De Deuteronomio. Dice: y te ha traído por todo este desierto. Pero agrega diciendo 8, para probarte, dice 8:2. Deuteronomio capítulo 8, verso 2, dice: para probarte. Vea, dice acá: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Como hablábamos y como iniciábamos la palabra, ¿cuánto tiempo ha estado usted transitando en su vida cristiana? Yo estoy seguro de que a lo largo de su trayectoria usted ha experimentado diferentes situaciones y hemos tenido que pasar por diferentes procesos. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que en medio de cada proceso usted ha salido aprobado delante de la presencia de Dios. Dice: y te acordarás en todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Oiga, nada de que para que te vayas a gozar, ¿verdad? Para que te vayas a deleitar. No, dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es que, mis hermanos, nadie dijo que la vida cristiana iba a ser fácil. Jesús mismo nos presentó diciendo: en el mundo tendréis aflicción. Pero Él dice: hijitos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice: porque en el mundo van a ser afligidos, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, las pruebas, las tribulaciones, precisamente, mis hermanos, son
para nuestra formación, para ver, porque Dios quiere saber si en medio de los procesos le alabamos, le glorificamos, o como hemos iniciado esta palabra, o si esos procesos pueden ser motivo para apartarnos, para alejarnos de nuestra fe. Qué difícil es cuando personas, una prueba, una situación que viene a su vida, los aleja, los aparta del amor de Dios. Pero yo le digo que no puede haber absolutamente nada que lo pueda apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Yo me he gozado en eso y les compartía a la familia de hermano César, porque ahorita ellos se encuentran en una temporada alta de trabajo. Y me compartía y les compartía a ellos precisamente en estos días que fuimos a visitarle con una representación de la iglesia. Y les decía a ellos que los admiraba, porque a pesar de la prueba por la que ha pasado hermano César, aquí han estado ellos en la iglesia. Aquí han estado, a pesar de que se han incorporado a la iglesia, pero cualquier persona en una situación así dice, si esto es iniciar a buscar a Dios, esto mejor me vuelvo atrás. Yo recuerdo que hermano Manuelito me habló que tenía que retirarse porque tiene que ir a traer a su hija, pero hermano Manuelito, recuerdo cuando recién estaba convertido, él estaba trabajando, tenía su trabajo, tenía su fuente de ingresos y estaba bien, él me compartía, económicamente estaba muy bien, pero de repente el negocio donde él trabajaba empezó a venirse abajo y a desplomarse. Y hermano Manuelito empezó a verse en situaciones económicas bien fuertes, teniendo en ese tiempo a sus 3 hijos. Estaban en la etapa escolar, ¿verdad? Usted sabe que tener a los hijos en la etapa escolar, los gastos son tremendos, son fuertes. Y se le vino esa situación al hermano Manuelito, pero siempre los hemos admirado a cada uno de ustedes, porque todos, como les decía, hemos pasado por procesos. Y lo maravilloso es que a pesar de que han venido pruebas fuertes, nadie se aparta. Porque eso era para decir, hermano Manuel, ahora que estoy en el Señor, estoy peor económicamente, porque él me decía, mira hermano Edgar, yo estaba bien económicamente, tenía dinero, tenía trabajo, mi familia estaba bien, pero cuando vine al Señor, las cosas cambiaron. Y a veces es puesta a prueba nuestra fe, es puesta a prueba nuestra fe. El pastor del Granizo les hemos compartido, él trabajó en El Gráfico, no sé cuántos se recuerdan del Gráfico, ese periódico. Él tenía su propia oficina, una secretaria personal. Nos cuentan que ganaba muy bien, estaban bien económicamente. Pero cuando vinieron a Cristo, se le cortaron su trabajo, lo despidieron. Económicamente ellos comenzaron a venirse abajo. O sea, pareciera como que el venir a Cristo pareciera como que fuera algo negativo, pero no lo es. A veces son procesos que tenemos nosotros que enfrentar porque Dios quiere probar. Como estamos viendo acá, dice, y te acordarás por todo el camino que te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Por eso, cuando usted esté pasando por un proceso, por una etapa que aparentemente sea negativa, dele gracias a Dios. Dele gracias a Él, porque tal como lo acabábamos de leer en 2 Corintios 4:17, dice la palabra de que las tribulaciones producen en nosotros un cada vez más y excelente eterno peso de gloria. Por eso debemos de gozarnos y que las pruebas no puedan ser motivo para apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, sino que por el contrario nosotros podamos mantenernos firmes en Él. No sé si encontramos en 2 Corintios, me parece que es donde Pablo, capítulo 11,
aquí está 11:24. Pablo, oiga todo lo que el apóstol Pablo pasó. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes. Yo creo que usted y yo solo nos recordamos de las azotadas que nos dieron nuestros padres, ¿verdad que sí? Cuando éramos rebeldes, desobedientes o mal portados. ¿Para qué contar si nuestra espalda testificara, verdad? O las canillas, ¿verdad? Y alguna marca por ahí le quedó a más de alguno, ¿verdad? Pero gloria a Dios por esas correcciones, porque sirvieron para enderezarnos. Pero dice acá de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, dice la palabra, cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es decir, el apóstol Pablo fue un hombre experimentado en pruebas, en tribulaciones. Pero un hombre, al igual que los grandes hombres de la Biblia, que fueron aprobados. Que las pruebas no fueron un motivo para apartarse, para alejarse del Señor, sino que por el contrario las pruebas los acercaban más hacia su Dios. Por eso, para ir terminando, vayamos por favor, hay varios textos que quisiera citarles, porque hoy yo traía otra palabra, pero bueno, el Señor me movió a hablar acerca de eso. Santiago capítulo 1, versículo número 2 y verso 3, esta debe de ser nuestra posición y es lo que debemos de entender a través de lo que son las pruebas. El apóstol Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Oiga, esa es la actitud que se debe de tener cuando estemos pasando por pruebas. Tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice la palabra, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, dice la palabra, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay que tener por sumo gozo cuando pasemos por enfermedades, cuando pasemos por escasez, cuando no haya para comer. Hay que tener por sumo gozo. Hay que decirle: Señor, gracias. No entiendo por qué estoy pasando esta temporada, pero Señor, yo te alabo. Señor, yo no entiendo por qué me ha venido este proceso de prueba, pero Señor, yo en medio de esto, yo te voy a bendecir, yo te voy a alabar, yo te voy a glorificar, porque esa es la actitud y esto es lo que dice la palabra, que tengamos por sumo gozo cuando nos encontramos por diversas pruebas. Gocémonos, porque algo está el Señor trabajando en nosotros. Y nosotros a través de las pruebas le podemos demostrar al Señor de qué estamos hechos, de qué está hecha nuestra fe. Que nuestra fe, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, no tenemos una fe circunstancial. Nuestra fe no depende de las circunstancias, del momento, del tiempo, de la ocasión que estemos atravesando. Nuestra fe depende de Dios, no depende de las circunstancias. No depende de lo que Él me dé o lo que no me dé, porque hay personas que si no le dan, entonces están molestas con Dios. Hay personas que si no reciben bendición, entonces altercan con Dios. Y no, nuestra fe no es circunstancial. Yo amo a Dios y yo sirvo a Dios y yo le voy a ser fiel a Dios cuando no tenga. Y si tengo, también le voy a ser fiel, pero no le voy a ser fiel únicamente cuando Él me da.
sino que yo le voy a ser fiel a Él en todo tiempo, en todo momento. Por eso necesitamos entender entonces que nada nos debe de apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Que nada lo aparte, mi hermano. Que nada nos mueva de su amor, para la gloria de su nombre. Aquí vamos a ir concluyendo la palabra porque el tiempo nos hace falta para poder seguir hablando. Algunos textos acá que quisiera tener, pero creo que hemos entendido la palabra. Que nada nos aparte de su amor. Sigamos adelante, agarrados fuertemente de su mano poderosa. Oremos, demos gracias al Señor y voy a pedir a mi hermano Amós, si me puede ayudar acá adelante también para poder ministrar la Santa Cena. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te agradecemos, Señor amado, porque cada uno de los que nos encontramos acá presentes hemos sido pasados por diversos procesos, por diversas pruebas. Cada uno de nosotros, Señor amado, hemos atravesado por diferentes situaciones. Pero, Señor, hoy bendecimos a tu pueblo, que muchos de ellos han tenido, como hablábamos al inicio, una fe inquebrantable. Muchos de ellos han tenido, Señor amado, una relación ininterrumpida. Porque aunque han habido pruebas y luchas, nada les ha podido apartarse de tu amor. Y hoy queremos pedirte, Señor amado, que puedas ayudar y puedas asistir, puedas socorrer a todos aquellos que atraviesan por el proceso de la prueba, que atraviesan por el proceso de la lucha. Auxilia y socorre a aquellos que quizás se encuentran atravesando por el proceso de la enfermedad. Quizás algunos pueden encontrarse atravesando por el proceso de la escasez. Probablemente otros, Señor amado, por el proceso del desempleo. Y por tantas situaciones que tus hijos, que tu pueblo puede estar atravesando. Pero, Señor, nada ni nada nos puede apartar, nos puede mover de tu amor. Nada puede apartar y remover nuestra fe de ti, nuestro buen Dios. Queremos ser hombres y mujeres determinantes, al igual que lo fueron estos grandes hombres de la historia bíblica. Hombres que pasaron por procesos bastante fuertes, pero que de ningún modo se apartaron de ti. Hoy queremos pedirte que a nosotros nos hagas fuertes, nos hagas valerosos, Señor amado. Y que no importa lo que venga, no importa si viene la prueba, la lucha, la tribulación, la enfermedad, o por qué no decirlo, Señor, aún la misma muerte, que nosotros podamos alabarte en todo tiempo y que nada nos pueda apartar de tu amor. Señor, ayúdanos a tener una fe arraigada en ti, Señor amado. Ayúdanos a hacernos fuertes. Ayúdanos a ser fuertes, a ser valerosos. Y que venga lo que venga y que pase lo que pase, nada nos pueda apartar de tu amor. Bendice y ayuda, socorre a aquellos que están atravesando por momentos de dificultad. Ayúdales, auxíliales para la gloria de tu nombre. Hoy te damos gracias por la palabra que has dado a nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Señor, por la palabra que has traído a nuestros corazones. Permite que esa palabra nos ayude a ser hombres y mujeres fuertes para la gloria tuya. En el nombre de Jesús te damos gracias.